Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 3 de diciembre, empezamos diciembre de categoría. A las 6 de la tarde, 18 horas en punto. Tenemos aquí a otro autor gaditano, vecinito de la barriada, ahí que me acabo de enterar, además que escuchar el acento, digo, este hombre tiene que vivir, por lo menos se ha criado a 1 kilómetro mía, porque es que se le ha delatado del tirón. Entre el complejo que está ahí más o menos por su casa y Loreto, pues ahí cerquita seguro. ¿Cómo está, José? Buenas tardes, Leonardo. Pues bien, la verdad que el acento siempre nos distingue un poco y nos reconocemos al instante. Y sí, y ahí he pasado mi niñez, mi juventud, hasta que ya pues la vida pues, te lleva por otros lares. Pues estupendo, porque ya te digo, José Cabello no es primerizo, ya tiene algunas obritas publicadas, una de ellas, o algunas de ellas, ha publicado por Wattpad. Y a mí cuando alguien viene aquí y publica por Wattpad siempre le pregunto, porque es una cosa, bueno, que me llama un poquito la atención, ¿no? Porque yo no he explorado nunca Wattpad y más o menos, gracias a la gente que ha venido por aquí, me he ido enterando de cómo funcionaba. Me gustaría que me contaras tú un poquito, José, cuál ha sido tu experiencia en Wattpad. Pues Wattpad, la verdad que tampoco es que haya subido muchas cosas, pero las poquitas que he subido se las recomiendo a todo aquel que quiera adentrarse un poco o simplemente escriba por gusto y le apetezca publicarlo. Wattpad me parece una plataforma excelente para eso. Básicamente es como una red social de escritores, podríamos decir, y allí hay mucha gente que ha empezado su carrera ahí y que ha terminado publicando incluso con editoriales grandes. Pues está muy bien eso. Pues bueno, vamos a ir a la presentación de José Antonio Cabello Pozo, conocido en el mundo literario como Meraz Cayo. Y yo ya lo primero me pregunto por qué Meraz Cayo. ¿Qué nombre, de dónde viene ese nombre, José? Pues te cuento un poco. El elegir un seudónimo es básicamente porque al escribir fantasía se vende muy poco con un nombre en español. Esto es triste, pero es así, por desgracia es así. Entonces, José Cabello a la hora de escribir fantasía, quizá no es lo suficientemente comercial. Y estuve indagando un poco qué seudónimo podía ponerme y demás. Y me adentré un poquito en el lenguaje de un país que me gusta mucho, que es Japón. Ujú, Kaiyo en japonés significa océano. Básicamente, siendo de Cádiz, tú lo entenderás, pues el océano ha formado parte de nuestro crecimiento. Y en cuanto a Meraz, sinceramente no recuerdo muy bien qué idioma era ahora mismo, porque estuve indagando algo que simbolizase la pluma y no recuerdo en qué ujú, idioma o qué dialecto era. Meraz significaba pluma. Y de ahí ujú, saqué pluma oceánica, por así decirlo, y de ahí el seudónimo. ujú. Muy bien. Yo lo que veo aquí es que dice Meredith en galés, Meraz en hebreo y Pues puede persa ser. sería Merad, dado por el sol también. Esos son las posibilidades y persa también, veo también, Pues, que tiene referencia con el sol y estas cosas. puede ser, sí. La verdad que ya te digo, esto hace bastante, no hace tanto en verdad, hace un par de años, pero no recuerdo exactamente. Sé que iba por ahí, así que puede ser como estás diciendo. El Kaio sí que lo tengo más claro que es océano en japonés, eso seguro. Océano, océano, pero ¿por qué elegiste el océano? Entiendo yo que por Cádiz, ¿no? Porque tú te asomarás a la ventana y lo olerás desde tu Cádiz, ¿no? Claro, exactamente, porque el océano ha formado parte de mi vida y le tengo muchísimo cariño y además que me gusta. Es algo que me gusta mucho y creo que me representa. Y por eso que quise llevar un seudónimo que me representase en algo. Perfecto. Ahí, ahí. Pues aquí Meraz Cayo, José Cabello, es un poeta y autor gaditano. Él nació en 1992, en plena Expo, ahí, en plenas Perfecto. Olimpiadas, y se ha destacado por su versatilidad literaria. Acaba de publicar su obra Alma Eclipse, que es una novela de fantasía y ciencia ficción, que es lo que le gusta a él escribir principalmente, y ha publicado por la editorial Diversidad Literaria. Eh, Ahí, en esa historia, ¿qué es lo que nos cuentas tú? ¿O qué pretendes contar? Claro, sin ánimo de spoilers. Sí, claro, básicamente es lo que le digo a todo el mundo que intento como animarlo a que el alma eclipse. Es una distopía ambientada en un mundo de fantasía.
donde el mundo de fantasía acompaña a la historia. De hecho, llega un punto en el cual ni tiene importancia. Simplemente que en lugar de ser en España, pues es en un mundo creado donde hay criaturas y donde hay un sistema de magia. Pero donde la historia realmente, lo importante, yo diría que es una distopía. Una fusión Ujú. de las distopías clásicas, como puede ser 1984, Un Mundo Feliz, y las modernas, como los Juegos del Hambre, Divergente. Es una fusión bastante interesante de esos dos tipos de distopías que tenemos. Y todo esto Pues ambientado en un mundo de eso suena muy fantasía. interesante, ¿eh? Sí, a la gente que la ha leído le está gustando. Que al final es lo principal, porque además tiene pinceladas de ciencia ficción, como bien has dicho, y tiene un romance con mucho peso en la historia. Entonces, Ujú. pues es una fusión de varios estilos que hace que pueda acoger distintos tipos de lectores. ¿Te acoges a la romantasy o te alejas un poquito de ese tema? Me alejo un poco de ese tema, sin menospreciarlo ni mucho menos, pero creo que no diría yo que el romance sea el centro de la historia. El centro de la historia es otro, que es necesario leer la novela para entender lo que quiero decir, sin menospreciar ni mucho menos al género. Claro, es que claro, me hablas de clásicos, 1984, me hablas de esto, ¿cuál me has Mundo dicho? feliz. Bueno, El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Supongo que tendrá también tintes de Fahrenheit 451, de los grandes clásicos de lo que es la distopía, en los que yo me basé también para escribir mi primera novela, ¿no? Porque al final es que casi todos llegamos a beber de esos grandes autores como Ray Bradbury, como Aldous Huxley, como Cormac McCarthy, como George Orwell, todos esos son referentes Exacto. grandiosos. Pero tú también te vas un poquito tienes referentes, ya supongo que un poquito más en la poesía, a Miguel Hernández, José Ángel Buesa y Edgar Allan Poe, un poquito más en lo que es el área, entiendo, del terror o del miedo, ¿no? Sí. ¿Cómo se combinan esos autores y esas influencias en tu escrito? Pues, pues básicamente, por ejemplo, ¿no? La poesía la uso también en esta novela. La poesía la uso como un medio para que se vea el desarrollo que está teniendo el personaje a través de cómo interpreta la poesía. Y Ujú. eso es un matiz que a los lectores les está gustando. Siempre me gusta meter la poesía en mi, ya sea en relatos, ya sea en novelas, porque yo siempre digo que yo soy un poeta que escribe novelas y la poesía para mí es un género que ha perdido su posición, su lugar, por muchos motivos, ¿no? Y un poquito mi lucha es devolverle ese peldaño que ha perdido durante estos años. Ujú. A ver, ¿considerarías tu estilo un poco lírico o no? Porque como al ser poeta, puede ser que en tu prosa trates un poco más lo que es las descripciones, incluso los caracteres de los personajes de una manera un poquito más lírica, o tú intentas despuntarte un poquito de ese estilo más lírico, e irte un poquito, porque claro, Ray Bradbury era muy lírico, sin embargo, George Orwell era más directo, más punzante. Entonces, ¿por dónde van los tiros? Pues en ese aspecto, en esta novela, fusiono esos dos estilos porque es necesario para plasmar, como he dicho antes, el desarrollo del personaje. Empiezo de una forma muy escueta, una narración muy fría, porque ese personaje va sufriendo un cambio y a medida que va sufriendo ese cambio, va saliendo mi pluma poética, que es una de las cosas que estoy muy orgulloso de darme a Eclipse, que se ve ese cambio y no lo veo yo, lo leen los lectores, quienes lo han leído y me dicen, oye, se nota esto, que empieza de una forma mucho más fría, mucho más calculadora la narración y termina siendo ultra pasional. Y eso es a raíz del desarrollo de su protagonista, que al final es él quien te está contando la historia. Y es algo de lo que estoy muy orgulloso de darme Eclipse. Muy bien. Yo lo que no me perdono muchas veces es la ignorancia, ¿no? Es decir, mi ignorancia. Yo no intento ser pretencioso aquí, entonces lo que desconozco lo pregunto. Es decir, yo hay un autor aquí que tú tienes influencia de él, que es José Ángel Buesa, que Ujú. yo no he explorado su obra. Me gustaría que me hablases tú un poquito de él, por favor. Pues José Ángel Buesa es un poeta cubano de los mismos años que podría ser nuestra generación del 92. Por ahí andaría José Ujú, Ángel Buesa. Y para mí tiene una pluma excelente. Su poema tiene dos poemas de la despedida, que son sus dos poemas más famosos,
y Ujú, son dos obras maestras. De hecho, su antología la puedes encontrar en Amazon, está, si mal no recuerdo, la antología poética de ujú, José Ángel Buesa, y es un poeta muy canalla, es un poeta típico poeta clásico que ha vivido mucho, que ha viajado mucho, pues ese era José Ángel Buesa. De hecho, tiene un poema a Cádiz, sin ir más lejos. ujú, Y no solo a Cádiz, ujú, sino tiene una a Cádiz, una a Toledo. Hizo un viaje por España, se recorrió toda España y las ciudades que le llamaron más la atención, pues le dedicó un poema a cada una. En el de Cádiz, si mal no recuerdo, dice una cosa que me gusta mucho. No me sé el verso de memoria, pero sí que dice era más o menos algo en plan que comparaba el casco antiguo, la oscuridad de sus calles, ¿no? Y decía que era una ciudad perfecta para los bandidos, los canallas y los poetas. Y estoy totalmente de ujú. acuerdo, ¿no? Al final Cádiz es una ciudad que se ha caracterizado por ello. Y José Ángel Buesa lo describe muy bien en su poesía. Y te aconsejo que eches un vistazo al poema de la despedida, tanto el uno como el dos, que son dos obras excelentes. Pero sí que es verdad que es menos conocido. Perfecto. Es que claro, yo ya te digo, yo intento pues preguntar, ¿tú tienes ahí a mano tu obra Alma Eclipse? Sí, la tengo, pero tendría que ir a la librería por ella, pero sí que la puedo coger en un momentito si quieres. Pues vamos a hacer una cosa. ¿Tienes a mano al menos lo que es la sinopsis? O bueno, vamos a acércate a la librería mientras yo hablo aquí solito y ya está. Acércate a Perfecto, la librería porque merecerá la pena enseñar la portada y todo esto. perfecto. Pues dame un ¿Vale? segundito que voy a por ella. Venga, acércate, que ha sido fallo mío esta vez porque no le he pedido a José que se acerque por las obras como hago con otros autores que les digo que las tengan ahí cerquita. Y ahora tengo a José que se está yendo a por la librería, pero que no se vaya nadie, que José no va a tardar nada en volver. Y nada, pues os comento aquí, José Ángel Buesa, pues bueno, como hablaba él, conocido como el poeta enamorado y se centra fundamentalmente su obra en temas de amor, desamor, despedida, melancolía. Y a mí me lo ha descubierto José y yo se lo agradezco. Y José, pues ya lo tenemos por aquí. Estaba hablando un poquito de José Ya Ángel estoy por aquí. Buesa mientras tanto, José. Sí, Enséñanos la portada esa maravillosa que tienes tú pues de mira, Alma Eclipse. os la voy a enseñar. Se va a ver un poquito el brillo porque es una portada en brillo, como estás viendo. Sí, Y a muy veces a bien. la cámara le cuesta, como veis, está ya en su tercera tirada. Ajá. Y la verdad que, como te he dicho, que el libro está yendo bien y sobre todo a quien lo está leyendo le está gustando, que al final, que considero que es lo más importante, ¿no? Que conseguí plasmar lo que querías hacer de un principio. Perfecto. ¿Y por qué no nos lee la sinopsis? Por supuesto, en un mundo donde luz y oscuridad deben coexistir en armonía, donde el equilibrio es la base de todo y las leyes de la física se ven desafiadas por la magia que impregna el día a día de sus habitantes. Un lugar donde las emociones alteran el flujo de energía arcana, donde sentir está limitado y y las relaciones humanas se consideran peligrosas. En este planeta, cuyo núcleo debería de haberse extinguido hace siglos, un halo de magia tejido a lo largo de generaciones mantiene su forma y su calor, una fractura ancestral olvidada por el tiempo, que ahora debe resolverse. Todo esto debido al alma eclipse. Está estupendo, además, me la leo como un poema, ¿eh? Sí, sí, es que me sale Te sale la vena poética, ¿eh? me sale rápido, me sale rápido. Estupendo. Y yo te quería preguntar qué significa para ti definirte como un poeta que escribe novelas. Pues significa que mi pasión por la literatura viene desde hace mucho tiempo. Pero realmente por lo primero que yo me interesé fue por la poesía, antes que incluso por de pequeño te estoy hablando, tendría 10 11 años. Estoy un poquito resfriado, como puedes ver, Nada, y pasa a nada, veces, hombre. pues, y mi interés al principio, y lo que hizo que después amase la literatura fue la poesía. Tanto leerla, incluso el escribirla. Yo empecé a escribir, pues, mi primer poema lo escribí porque un maestro en primaria nos mandó como tarea eso y ahí empezó a picarme el gusanillo. Ujú. Y para mí la poesía ha sido un antes y un después en todo. Y si en algún momento tuviese que elegir, ya a partir de hoy solo puedes escribir una cosa. Elegiría la poesía sin lugar a dudas. Y leyendo exactamente igual. Si me dijesen a partir de hoy solo puedes leer un género, sería la poesía.
Perfecto. Hombre, es que la poesía es muy bonita, es lo que yo digo. Me pregunta la gente, ¿tú escribes poesía? Y digo yo, hombre, poesía no escribo. Yo, entiéndeme, hago lo que puedo, ¿no? Con la poesía, porque es el género más difícil, ¿crees tú? Depende. Para mí, por ejemplo, es el más fácil de escribir, pero le pasa a mucha gente. Hablo con otros compañeros escritores, le pasa lo mismo que estás diciendo tú. Dice, yo intento escribir poesía y es que no me sale. A mí me pasa al revés, a mí la poesía me sale sola, pero Ujú. quizás sea por eso, porque siempre le he dedicado mucho tiempo y es una pasión que tengo yo. Perfecto, perfecto. Y como pasión, pues bueno, hay que desarrollarla. ¿Tú cuando te diste cuenta de que la escritura, ya una vez que tú ya habías escrito versos y demás, iba a ser algo más que un pasatiempo y a ti lo que te picaba el gusanillo era lo de publicar? Mira, pues hace poco tiempo relativamente de eso. Como te he dicho, escribir llevo escribiendo desde siempre, pero de una manera egoísta. Lo típico de no, Ujú, yo escribo para mí. Y hace 2, 3 años, que no creas que hace más, pues hablando con un amigo mío que es escritor también de Cádiz, Enrique Álvarez, él escribe ujú, novela negra, tiene una novela negra muy buena, por cierto. ujú, Y ujú, hablando con él un día me dijo eso, que estaba escribiendo no, mentira, estaba escribiendo su poemario. Estaba ujú. escribiendo su poemario, que lo iba a publicar, y ahí empecé a decir, hostia, pues quizás debería de empezar yo también este camino. Y así fue. Gracias a esta conversación con Enrique, pues comencé a plantearme esto de escribir, digamos, de mostrar lo que hago al resto de personas. Y desde entonces, pues empecé a indagar un poco, abrí las redes sociales y empecé a hacer contacto, que es un poco cómo funciona este mundo. Perfecto. Pues mira, yo extiendo aquí la invitación a Enrique Álvarez, ¿vale? Te Porque lo tú lo has diré. mencionado, tú solo tienes que decir, si le apetece, tú le pasas mi contacto y que se ponga en contacto conmigo él, ¿vale? Em, yo sigo esa tradición, pero vamos, que yo sigo esa tradición, que ya te digo, que yo le he escrito a gente aquí que han mencionado que no te puedes imaginar tú los nombres que yo les he escrito. Oye, mira, que te han Claro. mencionado en el programa, y si quieres te viene. Y son gente que dice todo esto, claro, que alguno ni me contesta. Pues. Dice que Yo esto se lo, está yo se lo, contando. yo se lo diré que seguro que saca tiempo. Es verdad que el pobre mío trabaja muchas horas, pero seguro que Ujú. saca tiempo. Nada, entre uno y otro, si él le apetece, seguro que buscamos un huequecito, ¿vale? Entonces, en una misma obra, fusionar fantasía y ciencia ficción, porque claro, la gente que no lee o la gente que no está tan relacionada con la literatura, como podemos estar relacionados tú y yo y otros escritores o incluso lectores muy metidos en el tema, pueden llegar a confundir la ciencia ficción y la fantasía. Entonces, yo te quería preguntar un poquito, eh, tú, ¿por qué elegiste fusionar fantasía y ciencia ficción dentro de la misma obra para llegar a una distopía? Pues lo peor es que no fue algo intencionado. De hecho, yo escribí esta novela pensando que era una distopía en un mundo de fantasía. Lo de ciencia ficción viene a que mis lectores beta, que fueron 7 personas diferentes, que entre ellas no han Ujú, hablado, las 7 me dijeron, oye, pues esto tiene también pinceladas de ciencia ficción. Y dije yo, bueno, pues ujú, si las 7 personas me han dicho lo mismo, será claro. verdad. Que no fue algo intencionado. Yo creo que viene a raíz del world building que he creado. Normalmente Ujú, los mundos de fantasía suelen estar relacionados a mundos medievales. ujú, Y el mundo de Almeclise no es medieval. Es ujú, actual, incluso actual con algo futurista, pero no estoy hablando de ujú, un cyberpunk, sino imagina que nuestro mundo actual, pues dentro de a lo mejor 80, 90, 100 años, según la ujú. tecnología como parece que está avanzando, pues más o menos ahí está situado. Y quizá eso lleva al tema de la ciencia ficción, puesto que uso términos como inteligencia artificial, como balizas de transporte, que eso al final es algo que el ser humano va a terminar. De hecho, las inteligencias artificiales están ahora mismo en auge y es algo que el ser humano yo creo que va a terminar creando. Vehículos que se muevan por inteligencia artificial y no creo que quede mucho para eso. Entonces, pues quizás por eso son las pinceladas de ciencia ficción. Perfecto. Es que, a ver, a mí es que considero, a mí me pasa un poco también a veces que escribo algún relato de ciencia ficción y algo de fantasía me sale algunas veces. Creo que están un poquito unidas, una roza a la otra, ¿no? Es Sí, como el thriller y la novela negra, ¿no? Es decir, la totalmente. gente a veces confunde el thriller y la novela negra, que no es lo mismo,
y tampoco el suspense es lo mismo, pero tocan tanto unas con otras que al final pues llegan a incluso a invadirse, ¿no? Digámoslo Sí, de alguna son manera. totalmente compatibles, ¿no? Hay a mí una saga de novelas que me gusta mucho de Brandon Sanderson, que no es de las conocidas, que es la saga Escuadrón, y Ujú. para mí es una fusión perfecta de fantasía y ciencia ficción. Al final no deja de ser una saga espacial, que todo el mundo asocia espacial a ciencia ficción, como es normal, pero sin embargo, para mí el enfoque principal es fantasía por completo, es un mundo de fantasía. Es al revés, es que creo que es al revés de lo que yo digo de Armeclis. Es una novela de fantasía ambientada en un mundo de ciencia ficción y está muy bien hecho, muy bien funcionado. Creo que son géneros que incluso van bien acompañados. Eso es un debate que tenemos muchos amigos míos, ¿no? A veces, ¿no? Nos podemos hablar de Star Wars, ¿no? Y decimos, oye, que Star Wars no es ciencia ficción, pensamos nosotros, una space opera, pero que al final no deja de ser una película de aventuras desde nuestro punto de vista, digámoslo así, ¿sabes? Es el camino del héroe al 100%, Star Wars. Exactamente. Bueno, pues a ver, hablando de luces y sombras que se va un poco desarrollando en tu novela, aquí yo intento poner los nombres vuestros, José Cabello, pero no de una manera baladí, ¿no? Yo uso lo que es muchas veces la estructura de las novelas, la biografía que vosotros me enviáis y demás, y aquí tenemos el negro sobre el blanco porque la luz y la oscuridad son protagonistas de tu novela. Sí. Y yo quería preguntarte un poquito la luz y la sombra que representan para ti ese eterno conflicto en tu novela y luego también en el plano más personal tuyo, qué es lo que te atrae más, la luz, la oscuridad. Háblame un poquito de ambas cosas. ¿Por qué la luz, la oscuridad? ¿Qué hay detrás de esa luz y esa oscuridad en José Cabello, en Meraz Cayo? Explícame. Pues básicamente en esta novela una de las cosas que intento mostrar es que se necesitan la una a la otra. Me explico. Sin luz no hay oscuridad y sin oscuridad no hay luz. Entonces es una novela escrita en una gran gama de tonos gris, que es como yo considero que es la vida. Ni todo lo que brilla es bueno, ni todo lo que se esconde es malo. Y un poco es lo que plasmo aquí. En esta novela tú empiezas a leerla y tú ves una cosa. Ves que esto parece una cosa y a medida que va avanzando la novela te vas dando cuenta de que no, de que no es así. Un poco como la vida misma. Por eso en ese aspecto está bien hilado porque es lo que yo he querido plasmar. Que las luces y sombras son necesarias en nuestra vida. Nadie somos 100% luz ni nadie somos 100% oscuridad, sino que somos una fusión de ambas, ¿no? Como la leyenda asiática de los dos lobos, ¿no? De la lucha eterna de los dos lobos en nuestro interior. Estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en la lucha. Yo creo que coexisten, que conviven y que es necesario de que así sea. Ujú, muy bien, muy bien. Y hay algo de mitología japonesa? Porque al elegir tu nombre, no creo que sea por casualidad. Es decir, tú eliges Océano Kaio porque entiendo yo que a ti te apasionará la cultura japonesa. A mí me apasiona la cultura japonesa y de hecho cuando el año pasado, mientras estaba escribiendo este libro, tuve la suerte de estar allí, estuve allí en Japón casi un mes. Y muchas cosas de mi novela cambiaron después de ese viaje. Y sí, hay una gran parte del sintoísmo japonés, la hay en mi novela. Ujú, De hecho, siempre cuento esta anécdota de mi novela, ¿no? Cuando yo llevaba escrito primer acto y gran parte del segundo, lo borré todo y empecé de nuevo. ¿Por qué? Porque me faltaba algo. Yo no sabía qué era ese algo. Hasta que un día, y es la curiosidad, por eso siempre cuento porque es algo curioso, ¿no? Siempre dicen que las redes sociales no traen nada bueno, pues en este caso a mí sí que me lo trajeron. En TikTok, un historiador que sigo, no recuerdo ahora mismo el nombre del perfil, estaba hablando de la relevancia en todas las sociedades a lo largo de la historia de la religión, cómo la religión hizo que las sociedades ujú, avanzasen en ciertos aspectos. Y dije yo, esto es lo que me falta, es que no tiene religión este mundo y eso es imposible. No existe una civilización en la historia que no tenga religión. Y ahí es donde entró el sintoísmo japonés. Creó una religión basada en la base del sintoísmo, el dios padre, la diosa madre. Creó una religión que quedase bien en la ambientación de este mundo y gracias a eso, a mi gusto, la novela ganó muchísimo. De hecho, cambiaron cosas importantes de la estructura para incluir esto que considero que mejora la novela en todos los rasgos.
Vale. ¿Y cuánto te dolió a ti esos dos episodios tener que hacerlo de nuevo? Porque cuando alguien, yo creo que, a ver, yo llego a un momento que intento ser un poco minimalista antes de pasárselo a mis lectores cero más crueles, ¿no? Porque prefiero que me digan a veces que falta algo o que puedo decorar e introducir que me digan que, oye, esto es un peñazo, recorta un poco por allá, recorta un poco por aquí. ¿Cómo a ti te sentó básicamente tirar eso a la basura? Pues sinceramente, en mi caso fue una liberación, porque no estaba contento con el resultado. Yo estaba escribiendo y no es que lo haya tirado, sino que adapté a esto que para mí, desde que incluí la mejor decisión que tomé, fue incluir esto, porque la historia cambió mucho a mi gusto para bien. Porque es que ya te digo, es como si tú estás completando un puzzle y una pieza no la encuentras. Al final ese puzzle nunca va a acabar terminado. Pues lo que me pasaba a mí. Entonces fue una liberación. Lo que tuve que borrar lo borré súper contento, vamos, y empezar de nuevo ya con esta nueva parte de la historia que pasa a ser súper importante, vital en la trama. Ujú. Y por ejemplo, algo relacionado con el arte japonés como puede ser el kintsugi, ¿vale? El kintsugi es el arte japonés de pegar lo que los objetos con oro y demás, ¿vale? ¿Tú crees que eso realmente, las fracturas que tenemos nosotros como seres humanos, el hecho de que ellos hagan eso con los objetos y lo hagan con oro y lo fusionen con oro y los peguen de nuevo, ¿tú crees en esa esencia, en esa filosofía de decir que las cicatrices tienen que verse, son bonitas? Yo creo que sí, en ese aspecto, en la cultura japonesa, no todo es bueno en la cultura japonesa, ni mucho menos, ¿no? Pero en este aspecto creo que eso sí que es bueno. Al final siempre desde pequeño incluso nos enseñan, ¿no? El no llores, que no te vean pasarlo mal. Y creo que es un fallo. Todos hemos pasado por momentos malos, todos tenemos cicatrices, tanto físicas como emocionales. Y una de las formas de que curen de verdad es el mostrarlas y el contarlas y hablar con naturalidad sobre ello. Quizás si aplicásemos esto en este caso, no otras cosas, que Japón también tiene muchas sombras, pero quizás si aplicásemos esto a las nuevas generaciones, que es uno de los temas que también, no sé si la has hilado por ahí, pero es uno de los temas que también hablo, le doy mucha importancia al tema emocional en esta novela, y porque creo que es algo que debemos de inculcar en las nuevas generaciones, que sepan reconocerse, que sepan reconocer sus emociones y saber cómo tratarlas y cómo gestionarlas, sobre todo, que es algo que en España, no, vamos, en Europa diría yo en general, que nos ha costado mucho llegar a esta conclusión. Ujú. ¿Tú crees que un ser de luz podría llegar a convertirse a un ser de oscuridad? Sí, sin lugar a dudas. Y ¿Y un de ser de hecho, oscuridad podría convertirse en un ser de luz? sí, mira, he visto hace poco una serie de animación, Has Been Hotel se llama. Si no la has visto, te la recomiendo. Eso sí, aviso que no es para niños, ¿vale? Aviso que aviso. Hombre, no, no estamos en horario infantil, Claro, tampoco, pero claro, pero yo aviso por si alguien dice: "Ah, voy a hacerle caso y se le voy a poner a mi hijo". No, no es infantil. no. Aviso que es de adultos, de muy adultos, ¿no? Pero trata este tema muy bien, muy, muy bien, porque precisamente es una serie que va sobre el cielo y sobre el infierno. Y el objetivo de la protagonista es, que las almas que residen en el infierno vayan al cielo, se rediman y vayan al cielo. Y tratan muy bien este tema. Te aconsejo que si no lo has visto, está en Netflix. Le echo un vistazo porque está, además de que es divertida, que es cómica, te ríes bastante, este tema lo lleva muy bien. ¿Estamos hablando de un anime? No, no, es occidental. La creadora es, si mal no recuerdo, escocesa, creo, o Vale. irlandesa, no estoy seguro. Repíteme el nombre, por favor. Casbin Hotel. Vale, vale, pues Y es me la muy anoto. interesante y este tema precisamente, es que además la tengo reciente porque ha salido su temporada nueva hace poco, ya la hemos visto mi mujer y yo en casa, y aborda muy bien este tema, muy, muy bien. Perfecto, yo estoy con Welcome to Derry, que tampoco es para niños, ¿sabes? No, no, esa no sé cuál es. La de It, la de la Mm, de la de It, vale, no, los inicios, tampoco es. digámoslo así, tampoco es para niños, ¿eh? No, 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 tampoco. Muy bien. ¿Cómo fue el proceso de construcción del universo de Alma Eclipse y de lo que es la historia? ¿Tú qué te nació primero? ¿Una imagen, un personaje, una escena, el final de la obra?
¿Qué es lo que te surgió para tú decir, voy a hacer una novela a partir de esto y meterte en este mundo tan apasionante y a la vez tan complejo y tan requerido? Porque escribir una novela no hay gente que no puede llegar, no puede, pienso yo que cuando alguien se mete sin saber, esto es como hacer una maratón, ¿no? Yo lo comparo porque yo he corrido maratones, entonces digo, a ver, es que es un esfuerzo titánico. Totalmente de acuerdo. En este caso, Alma Eclipse, voy a contarte por partes un poco esta pregunta, ¿no? Ujú, Cuando yo, ¿cómo conseguí escribir Alma Eclipse? Fue a través de un concurso literario, que quedé finalista en un ujú, concurso, me ofrecieron participar en una antología con otros autores. De esas antologías normalmente cogen uno, dos, tres autores que le gusten y le ofrecen una novela, ¿no? Este fue mi caso. ujú, Pues cuando me pusieron eso por delante, mi primera intención era hacer una saga que tengo yo ahí pendiente, que es de la que hice el relato para esa antología. Pero analizándolo y hablándolo con gente, llegamos a la conclusión de que el primer libro debería de ser autoconclusivo, que no era buena idea ujú, meterte en una saga. ujú, En ese entonces, pensando sobre qué escribo, me vino una imagen a la mente que es el final de esta novela, y a ujú. través de esa imagen generé el resto de la historia. En plan, tengo que llegar a esta escena, sí o sí. Y ahí fue cuando fui desarrollando un poco todo alrededor de la novela. Vale, perfecto. Y vamos a ver, tenemos ya respondida esta pregunta. ¿Tú crees que tu origen de Cádiz, tu identidad como poeta andaluz, se refleja de alguna manera en tu narrativa? Porque yo sé que tú tienes también cositas de Cádiz, como un artículo aquí en el diario.es de lo que es la poesía en Andalucía, Sí. que habla de las civilizaciones que han vivido en nuestra tierra y que estuvieron muy ligadas al arte de la poesía. ¿Tú crees que tus raíces han influido en tu narrativa en general? Yo diría que sí, que de alguna manera, quiera yo o no, es algo, creo que es imposible el desarraigarte por completo de ti mismo a la hora de escribir. Sí que cuido un poco el no meter vocablo que no es coherente en la historia, Ujú. porque en plan, no sé, un quillo, por ejemplo, aquí no, cuando no le No. pega, decía Eleazar un quillo, pero siempre dejo detalles. Una de las cosas que a mí mis historias siempre me incluyo de alguna forma, normalmente relacionada con la poesía, ¿no? En este aspecto, pues la novela aparecen poemas. Y en uno de ellos nombro la palabra escollera, que es una palabra muy, muy nuestra, muy de Cádiz y de Andalucía, de España y de ello en general, pero sobre todo en Totalmente. Cádiz la palabra escollera es muy de Cádiz y la meto ahí en un Mm. poema. Además que es Y bonita, ¿eh? exacto. Y además con el poema como va, pega bastante. Mm. Y el protagonista como que se queda un poco diciendo en plan, este que está diciendo el poeta este, diciendo aquí escollera. Y está guay, lo meto de esa forma, ¿sabes? Pero sí que intento no pecar en... Porque si la historia está basada en Andalucía, puedo usar coloquios andaluces. Pero como esta Ujú. historia está en un lugar ficticio, sí que intento evitarlo. Aunque a veces ya te digo que es imposible, porque al final quitar tus raíces es muy complicado. Pero sí que en las correcciones intento controlar un poquito eso. Muy bien. Para los que no sean de Cádiz o no conozcan esta palabra escollera, explícanosla un poquito, por favor. Pues las escolleras son las piedrecitas de la playa, esas Mm. que están, cuando tú vas Y a las la piedras playa. también. Ahí va, y bueno, son piedras muy grandes que están debajo del agua, hay que tener cuidado con ellas, por cierto. Si vais a Cádiz, ¿vale? Y vais a excepción de la caleta y poco más, no corráis y os tiráis, ¿vale? No, consejo, no Está hagáis claro. eso porque Sobre os vais todo a en echar la Santa cara María abajo. del Mar y esa zona es peligrosa, sí. Exactamente, Y son unas cortadura a piedras veces. opcioneras que hay debajo del agua en las playas de Cádiz, vamos, y en más playas de Andalucía las hay, pero yo os hablo de lo que yo sé, que hay que tener cuidado con esas piedras, lo repito de nuevo, que no es la primera vez que viene alguien corriendo, lo típico de escena de los vigilantes de la playa, se tira de cabeza y sale con la cara hecha abajo. Vamos, la habrás Y visto igual que yo quedarse. 1000 veces. Hay que tener Exacto, cuidado, ¿vale? Con las escolleras, que son muy bonitas, exacto, pero son traicioneras también. exacto. ¿Y cuál fue tu mayor desafío al escribir Alma Eclipse, José? Mi mayor desafío fue la corrección de la novela. Siempre lo digo que con la corrección lo pasé fatal, te lo prometo. Corregí la novela, no sé, 12, 13 veces.
más la corrección profesional, más las aportaciones de los lectores beta, lectores cero, como tú has dicho, que son súper importantes. Todo el que se dedique, todo el que quiera escribir una novela, consejo, necesitáis lectores beta, lectores cero, necesitáis una corrección que no la hagáis ustedes porque necesitáis un punto de vista. Llega un momento en el que la novela te la sabes de memoria. Es lo que a mí me Mm. pasaba, ya me la sabía de memoria y ahí dejas de prestar atención. Y es cuando te saltas los fallitos que después tú no quieres ver en tu novela. Y yo diría que sin lugar a dudas, para mí lo peor de escribir una novela es su fase de corrección, que es muy tediosa. ¿Y llegaste en algún momento a decir, a pensar, esto no es para mí, lo dejo? Lo cierto es que no, la verdad que no. Y mira que, como te digo, que con las correcciones lo pasé mal y que al final para nosotros tenemos que compaginar la escritura con trabajos convencionales, porque siendo honesto, vivir de la escritura es muy complicado, muy, muy complicado. Y a veces te faltan horas del día. Por ejemplo, ahora me está pasando, acabo de ser, he sido padre ahora hace nada, Enhorabuena, muchas enhorabuena. gracias, mi hija tiene ¿Un 2 niño, semanas, una niña? es Una una niña. peque. Qué De hecho, no sé alegría. si cuando hemos empezado la conversación estaba llorando, no sé si habrá salido. Sí, sí, lo he escuchado, pero no digo nada, ¿sabes? Es muy Porque buena, ojo, que obviamente una llora muy nena poquito, ¿eh? tiene que llorar, es lo normal. Es decir, Es muy buena y realmente llora muy poco, solo llora cuando quiere comer. Ya está. Y de hecho, ves que ya saca, ya la ha dado de y, comer la y- madre. y yo, y yo también, José, yo también, Exacto, ¿sabes? Si yo sé que cuando quiero comer me van a dar de comer, lloro, si hace falta exacto. también. Entonces, ahora me está pasando, por ejemplo, eso, ¿no? Que ahora me cuesta el buscar un rato para escribir porque me faltan horas en el día. Al final es Ujú, habituarme, como todo. Y quizá yo diría que no rendirme, en eso nunca se me ha pasado por la cabeza el dejarlo, pero sí que a veces cuesta mucho el ponerte a escribir, que realmente deberíamos de escribir un poquito todos los días, pero a veces es muy ujú. complicado. Y tanto que sí, porque es difícil sacar tiempo. Em, Háblanos de ese significado que tiene para ti que el alma pueda eclipsarse, porque alma eclipse es una palabra compuesta que básicamente tú casi que creas para darle título a tu obra. Es un título bastante sugerente, llamativo, ¿no? Original. ¿Es algo que has experimentado tú personalmente? Ese eclipse del alma? ¿De dónde viene? Alma Eclipse viene de un concepto que es ultra importante en la novela, que tampoco puedo contarte mucho porque eso sería hacer un Ujú, spoiler de la hostia, pero claro. básicamente el Alma Eclipse es un grimorio que aparece dentro de la novela. Para los que no Ujú, estén muy habituados a leer fantasía, un grimorio es un libro con magia, sin más. ujú. Es un libro Bien. al que se le impregna magia de alguna forma. Pues el Alma Eclipse es un grimorio muy importante en esta novela. Y una vez que lees la novela, entiendes por qué tiene ese nombre. Pero eso no te lo puedo desvelar porque es destripar la historia por completo. Hombre, claro que no se puede desvelar ni se debe desvelar. Eso hay que leerlo para saberlo. Y tu lema, porque hay un lema despuntándonos un poquito ahora de Alma Eclipse que dice, vive la vida en verso, que es un lema que, bueno, que como no lo patente, a ver si nos va a escuchar alguien y Y te me lo lo va a roban, quitar, ¿eh? A ver, desde ten luego. cuidado, vive la vida en Debería. verso, eso suena muy bien. ¿Cómo se traduce eso a la filosofía del día a día y a tu escritura? Yo me la atribuyo, en mi caso, ¿no? A la importancia que tienen no solo los versos, sino la poesía. También me gusta la prosa poética, pero es verdad que me gusta más la poesía en verso. Y digamos que en cada faceta de la vida siempre hay un verso que me pueda acompañar. Hoy puede ser de Machado, mañana puede ser de un poeta independiente que escuches en la calle recitando poesía y pasado puede ser de, no sé, de Sofía Sancho y el siguiente puede ser de Alberti, mismamente. Ujú, Pero ujú, siempre para casi cualquier cosa, tanto buena como mala que te pase en la vida, hay un verso que puede ayudarte. Y eso es un poco lo que yo quiero transmitir, porque también hago divulgación literaria, ¿no? En las ujú, cuentas y sobre todo poética, porque creo que es lo ujú. que más necesita, divulgarse. Claro, claro, claro. Eh, ¿Y qué ha significado para
ti presentar Alma Eclipse en Cádiz y en la provincia, como lugares como Vejer de la Frontera, Jerez, Puerto Real? ¿A ti qué ha significado todo eso? Pues sinceramente, a mí es que me encanta lo que es las presentaciones, las firmas, es algo que me gusta mucho. Yo diría que es de lo que más me gusta de la Ujú, escritura. Conoces mucha gente, conoces gente que viene, que ha leído tu novela y te cuentan un poco lo que piensan y me parece muy bonito. A mí cuando estuve en Cádiz en la librería Roleón, que desde aquí les mando un saludo son encantadores la familia de Roleón, siempre tienen las puertas abiertas a cualquier escritor, seas quien sea y tengas el nombre que tengas. En Vejer me trataron súper bien también por parte del Ayuntamiento de Vejer. En Jerez mañana mismo tenemos una presentación en el Palacio de Villapanega, un sitio muy bonito de Jerez. La gente de Alavera en Jerez también me trata súper bien con todas las cositas que hacemos. Me llevaron a la feria de aquí de Jerez, que fue un evento espectacular y fue todo súper bien. El 20 tenemos una firma con ellos. Y ya te digo que es muy bonito el poder vivir eso en tantos lugares de la maravillosa provincia que tenemos y sobre todo bajo mi experiencia, ¿no? Que te abran los brazos en todos lados, ¿sabes? Por lo menos con la gente que yo me he rodeado, siempre tienen los brazos abiertos y siempre están disponibles para lo que necesites. Y eso es algo que ujú, es muy bonito. ujú, perfecto. Y si tuvieras que elegir una escena de Alma Eclipse que refleje la esencia de toda tu obra, alguna así, sin intentando no de alguna escena de acción, de amor, ¿tú qué es lo que se te da mejor escribir? A mí lo que mejor se me da escribir es la tragedia. Y con eso yo creo que te lo estoy diciendo todo. Eso yo creo que es mi fuerte. Ujú, Representar a través de las letras el cómo el alma quiebra. Creo que eso es lo que se me da mejor. ujú. Vale, perfecto. Entonces, eres una persona emocional, entiendo, ¿no? Sí, soy una persona bastante emocional y bastante sentimental. Ujú. ¿Y tú has llegado a aprender algo sobre ti mismo a través de la escritura de la novela? Sí, muchas cosas. Primero, lo paciente que puedo llegar a ser. Soy una persona súper impaciente normalmente y sin embargo he descubierto esa faceta de mí mismo que cuando quiero puedo ser paciente con algo. Que normalmente yo quiero las cosas ya y es imposible. Si no funciona este mundo. Para escribir una novela necesitas mucho tiempo y de hecho yo considero que tardé poco en escribir y sacar esta novela. Tardé un año, año y algo. Normalmente se tarda más. Ahora que estoy con otros proyectos, me di cuenta de que al Eclipse realmente el proceso fue muy rápido, muy, muy Ujú, rápido. Y aprendí de mí mismo eso, que cuando me lo propongo soy capaz de ser una persona bastante paciente, que ahora también en esta nueva faceta de padre también estoy descubriendo, que sí que tengo más paciencia de lo que pensaba. Y sobre todo que, al final el viaje que hace el protagonista, el escritor lo hace con él. Y es algo bonito, es algo que me ha llenado mucho y por supuesto que me ha hecho ser mejor escritor de lo que era antes de escribirla. muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo equilibras tu faceta de poeta con la de novelista? Bueno, eso lo hemos hablado un poquito, pero qué es lo que podría decirse que tiene más trascendencia dentro de la novela a la hora de tu poesía o tu poesía a la novela? ¿Te ayuda a ser prosista a la hora de llevarlo a cabo a tu poesía o piensas volver a la poesía? ¿Cómo está el asunto? ¿Te ha gustado demasiado la novela como para poder adentrarte en una segunda parte? ¿Cómo está la situación? Ahora mismo la situación está en que en 2026 saco poemario, eso es Ujú, seguro. Estoy trabajando con Alas de Samotracia, una editorial que ha empezado hace poquito, pero que trabaja, por lo menos mi experiencia con ellos hasta ahora, es que trabajan muy bien, muy, muy bien. ujú, ujú, Te digo que estoy con la garganta fatal. Trabajan muy bien y el poemario está en su fase de corrección, además, que está bastante avanzada. Tenemos que cambiar un par de cositas por el tema de la maquetación, pero que va muy bien ese poemario y va a salir, no sé si primer trimestre o segundo trimestre de 2026, así como proyecto futuro. Aunque este poemario lleva bastante escrito. De hecho, el poemario ujú. ese estaba escrito antes que Alma Eclipse.
pero entre una cosa y otra, pues se va a publicar ahora, adaptando un par de cosillas, como te he dicho. Yo normalmente llevo las dos cosas a la vez. Ujú, Actualmente, quitando el poemario ese, que ya digo, como eso ya está hecho, pues no lo cuento en proyecto futuro, aunque realmente es un proyecto futuro. Yo actualmente estoy escribiendo, tengo dos, no tienen nada que ver con Alma Eclipse, porque como te he dicho es autoconclusiva, es una novela que tiene un principio y un final claro, pero estoy adentrado en dos historias, pero que van a requerir su tiempo, en varios relatos para varios concursos que hay ahora, y son concursos que me interesan, que son bastante interesantes, y la poesía siempre va acompañando esto. A mí hay días que me apetece escribir poesía y ese día pues escribo poesía. ujú. Claro, hablando de poesía, me gustaría que me hablases, que creo que no hemos hablado de tu poemario, Érase una vez la ciencia. Érase una vez en la ciencia, realmente no es un poemario mío, es un poemario que nació de una iniciativa muy guay, que voy a hablarte de ella, de la Sí. Universidad Complutense de Madrid, Ajá. que es un proyecto que yo llevo un par de añitos en él, que es Geodivulgar y Emociones Arte. Es un Ujú, proyecto que pretende divulgar ciencia a través de las artes y está funcionando muy bien. Cada año recibimos más gente que quiere participar en las iniciativas. Y en mi caso, estoy en la parte literaria, evidentemente. El año pasado se hizo un concurso de poesía, que de ahí viene ese poemario. Que en ese poemario hay un prólogo mío, otro de Macarena Márquez, que es otra poeta jerezana, precisamente está ujú, conmigo mañana en la presentación Macarena, ujú, y 3 poemas de cada uno y todos los poemas de todos los que concursaron. ujú. Y eso es Érase una vez la ciencia, que además es gratuito, se puede descargar de forma totalmente gratuita todo el que quiera, solo está en formato digital. Y este año ha sido de microrrelatos, que de hecho el fallo lo hemos terminado este fin de semana pasado, Ujú, se publicó y demás, y se hará algo parecido para el año que viene. Y para ujú, el de microrrelatos ha participado más gente. Y cada ujú, vez es ujú. algo que va creciendo y que es un proyecto bastante interesante. Muy bien. ¿Y Macarena, cómo me has dicho que se llama? Macarena Márquez. Pues vamos a extender también la invitación a Macarena, ¿vale? Yo se lo digo, Para además la veo mañana, que mañana se por lo si digo. acaso quiere pasar por aquí, pues también le extendemos para ampliar esa constelación de estrellas literarias que pasan por este programa, ¿eh? Y que nos cuenten su experiencia. Y ¿qué le dirías tú a ese José que empezó a escribir siendo muy jovencito, con apenas siendo un adolescente, si pudieras hablar con él ahora, introduciéndonos en un mundo de fantasía? Pues yo a ese José le diría que siga escribiendo y que nunca pare, porque eso fue algo que me pasó, que lo dejé un poco de lado y hoy en día me arrepiento. Le diría que siguiese escribiendo, que no parase y que quizás intentase este camino un poco antes, que no tuviese ese miedo a que lo que haga o deje de hacer esté bien o esté mal y que se aventure, que en un futuro seguro que las cosas le van a ir bien y va a terminar haciendo algo que realmente le gusta. Maravilloso consejo, José. Y te quería preguntar, si ese José del pasado viera a este José del futuro aquí sentado conmigo haciendo esta entrevista y la estuviera pudiendo ver, escucharla, ¿qué sentiría ese José niño? Pues ese José niño no se lo creería, principalmente porque, como te digo, no en mi mente hasta hace muy poquito no pensé el publicar, no se lo creería y estaría orgulloso seguro de haber conseguido en tu propia novela de fantasía. ¿Sabes? Cuando yo en esa época pues, estaría leyendo, si mal no recuerdo, Harry Potter, El laberinto del fauno, creo que más o menos también era de esa. Y bueno, y Julio Verne, yo Julio Verne lo leí muy, muy pequeño, muy pequeño. Pues estaría flipándolo en plan, hostia, que ahora hay algo que es mío, que lo he sacado yo. Ahora yo soy, salvando las distancias, por supuesto, ahora soy yo Julio Verne, ¿sabes? Y creo que estaría muy orgulloso de eso. Y si te leyese, ¿qué pensaría ese José? Si me leyese, estoy seguro de que le gustaría. Estoy segurísimo. Eso sí que Porque estoy tú lo has totalmente seguro. escrito para este José. No lo he escrito pensando en ese José, pero al final ese José fue el que hizo que a mí me gustase hoy esto y que yo llegase a esta conclusión para escribir esta historia. Y estoy segurísimo de que le gustaría. Muy bien, muy bien.
Me alegro muchísimo de lo que me acabas de decir, porque es importantísimo, sobre todo gente como tú y como yo, que hemos sentido tanto miedo, porque yo he sentido mucho miedo a la publicación, he sentido mucho miedo al juicio ajeno, de alguna manera. Ya no existen esos fantasmas, ya me da un poco igual. Sí que es verdad que la crítica siempre te escuece un poco, ¿no? Pero, Sobre todo cuando es sin fundamento, es decir, porque no, a ver, la crítica con fundamento al final te hace aprender, pero la crítica sin fundamento es esta que dices tú, te da rabia, ¿no? Te dices tú, vamos a ver, si es que ni siquiera me estás dando una razón, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una calificación de cualquier tipo de plataforma en la cual te ponen una estrella, dos estrellas, tres estrellas, pero ni siquiera te han puesto un apartado diciéndote, no me ha gustado esto, me ha dejado de gustar. claro. Pues entonces dices tú, ¿qué sentido tiene quizás, no? Sin saber si te has leído la obra, ni siquiera, ¿sabes? Totalmente de Entonces, acuerdo. Las críticas constructivas son bienvenidas y son totalmente necesarias. Pero la crítica de no, esto es una porquería, ¿vale? que eso, por qué es una porquería? exacto, Porque no es narrativa argentina. Ah, muy bien, vale. Claro, es que vale. nunca te he dicho que sea narrativa argentina. Eso me pasó, de hecho, hace poco. Estuve en la Feria del Libro de Sevilla con el Ujú. puesto de la librería La Señorita Esquirer. Un besito también para ustedes, que me abriste vuestras puertas. Y estaba allí, yo en a mí en la Feria del Libro, es raro que tú me veas dentro del stand. Yo normalmente estoy fuera, a mí me gusta hablar con la gente. Me compren o no me compren, pero me gusta interactuar. Pues me vino un señor que yo ya de primera, yo ya veía que no era mi público, que no era mi target, entonces cuando yo veo que no, pues no entablo ese intento, ¿no? Pero vino a hablarme él. Dije, bueno, pues vamos a hablar con este señor. Empieza a contarme, ¿no? Un poco su gusto. Le digo, mira, pues yo creo que mi novela no encaja en su gusto, no le va a gustar. No, no, cuéntame, cuéntame. Pues no llevaba ni 3 palabras dichas cuando ya me estaba diciendo, no, eso a mí no me gusta, eso es una porquería. Y digo, bueno, pues vale. Es lo que te digo, yo sé que que no soy tu target, pero entonces lo que quería era contarme su vida ese señor. Él quería Sí, no, contarme que a no, él le gusta la narrativa argentina, que a él le gusta, digo, muy bien, señor, a mí también me gusta, ¿eh? Ojo, a mí también me gusta, pero si de un primer momento le he dicho que no es eso lo que se va a encontrar con mi libro. yo es que creo que a veces pasa eso, ¿no? Y eso, pues ya te digo que escuece, ¿no? Y que da un poco de rabia porque dices tú, vamos a ver si la sinopsis es meridiana, es decir, aquí no hay mucho. Es que no me esperaba este tipo de novela, ya, hombre, pero es que yo tampoco te he dicho que esta novela vaya de lo que tú creías que iba. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que yo admito todo tipo de críticas, positivas, negativas, pero siempre con fundamento y que tengan una construcción para que a mí me ayuden a crecer como autor, principalmente. Exactamente, Ahora, si tú me vas a decir esto es una porquería, como tú dices, pues, claro, Dios mío, yo qué sé, yo de eso ni aprendo ni me importa tu opinión, porque al final esa opinión no tiene sustancia, digámoslo claro que así, no, ¿no? claro. Es que al final Yo eso si no es una fuera mía, crítica. no me sentiría orgulloso de tener ese tipo de opiniones, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Pero bueno, la cuestión, José, háblame un poquito de ese síndrome del impostor que tú has sentido y cómo te ha paralizado. Pues el síndrome del impostor, creo que no conozco a nadie que haya, no solo escribir, sino cualquier faceta artística que no lo haya sentido. Creo que es imposible. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, yo Arma Eclipse, una vez que se ha publicado, todavía no lo he leído. Yo no lo he mirado todavía. Y eso es síndrome del impostor total. Y no solo me pasa a mí. Tuve hace poquito una presentación de Rafael Jiménez, que es un guionista de cómic muy bueno, muy bueno. Y fue su presentación y hablaba de esto precisamente, que lleva, creo que eran 20 años haciendo guiones de cómic, que ha sacado muchísimos cómics, pues nunca leí un cómic suyo una vez publicado, jamás. Y yo creo que eso nos pasa a muchos, que incluso sabiendo que has creado algo que es lo que tú querías crear, porque Almecrise ha terminado siendo lo que yo quería que fuese en un principio o incluso mejor. Pero incluso así siempre está ese miedo de, es que será tan bueno, no será tan bueno, y si nos gusta, cuando al final realmente es algo hasta secundario, porque habrá gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar y es normal. Si el señor siempre digo lo mismo, si el Señor de los Anillos tiene críticas negativas, ¿cómo no lo Claro. va a tener mi novela? Hombre, si hay gente que no le gusta 1984, que es mi novela favorita.
exactamente. Si hay gente que no le gusta Freddie Mercury o tal, y hay gente que Es no le gusta, yo qué sé, Michael Jackson, o que no le gusta exactamente. Madonna, o que no le gusta tal, o yo qué sé, o es que entonces, ¿qué hacemos? Es ¿Sabes? que A es mí eso. tampoco me gusta el reggaetón, ¿sabes? Y mi hija se pregunta por qué no me gusta, Claro, ¿sabes? O sea claro. Es que es así, es totalmente lícito. Al final, que te guste o no te guste algo, es normal. Pero también es normal que nosotros sintamos eso porque al final son muchas horas invertidas en un proyecto. Y eso es lo que exacto, pasa, que al final cuando has trabajado tanto, has invertido tantas horas y muchas veces no solo horas, sino en mi caso la verdad que no tuve que invertir económicamente en Alma Eclipse, pero sé de compañeros que antes de presentar libros editoriales han contratado a un corrector y está muy bien hecho, que es lo, yo considero que es lo que hay que hacer. En mi caso, yo como la editorial lo tenía, pues mira, pues eso que me ahorré. Pero yo soy claro, de esos que consideran que hay que contratar a un corrector o una correctora en condiciones. Una claro. persona que te lo corrija y que tu novela salga en las mejores condiciones posibles. Es que una novela Y primera, por ejemplo, José Fallida, te puede llevar al traste de tu carrera, ¿eh? hombre, totalmente, totalmente. Y si ya no solo porque puede ser mejor o peor, pero como esté mal escrita, y ahí es difícil levantarse de ahí. Y ojo, que lo puedo hasta entender, porque al final una novela mal escrita, yo me he encontrado alguna, no mal escrita de que no me guste su estilo de narración, mal escrita de mal escrita, ¿sabes? Que dices tú, Es que me habla como alguien de Cádiz. Mal escrita de mal escrito, ¿eh? exacto, exacto, no, yo no digo que su narración me guste más, su narración me guste menos, que eso es totalmente lícito, porque cada uno narramos de una forma, y puede Claro. gustar más y puede gustar menos, pero mal escrita las hay, porque todos sabemos que las hay y echan para atrás. A mí me cuesta leerme una novela mal escrita, Hombre, me cuesta claro, yo, mucho. por ejemplo, si alguien no es capaz de ponerme coche, vehículo y automóvil en un mismo párrafo y pone 3 veces coche, pues a mí ya no me gusta. A mí, Exactamente, particularmente, a mí. exacto, Pero exacto. bueno, cada uno tiene sus gustos, pero yo ya me dice algo del estilo del autor o la autora, que a Claro, mí me claro. echa para atrás, porque yo digo, bueno, vamos a ver, si yo me estoy rompiendo la cabeza, o los Deus Ex Máquina o tal, si yo me estoy partiendo la cabeza, por lo menos para hacer una historia que digas tú, bueno, pues esto no pasa por lo menos porque sí, ¿sabes? Pues el hecho de que, yo qué sé, por decirte uno grande al que no le voy a hacer ningún tipo de daño, porque a mí no me gusta hacerle daño a nadie, pero si Dan Brown, pues, que no digo que lo haga, que me leo muchos libros suyos y me gustan, le da por poner un Deus en máquina y todo el mundo se lo compra, a mí yo sé que me van a dar caña si lo pongo, Sí, hombre, seguro, ¿sabes? seguro. Pues yo también tengo todo el derecho del mundo a decir que Dan Brown ha hecho un Deus en máquina, A ¿sabes? mí, a mí me dijeron una frase que la tengo marcada hace mucho tiempo. La única persona en España que puede permitirse saltarse a la RAE es Juan Ramón Jiménez. Y es verdad. Es el Pues único que se lo que puede se la permitir. sartó, que se Se la la sartó. saltaba como le daba la gana, pero Juan Ramón Jiménez se lo podía permitir. Y ya está, no hay más. El resto Y no tú que podemos. eres poeta, sarto de la rana, se la sartaba como le da la gana Bueno, en Juan el Ramón sarto de la Jiménez hacía rana. lo que le daba la gana, pero Juan Ramón Jiménez podía hacerlo. El Pero resto no podemos. lo Y ya hacía está. con arte, que ya está. Lo hacía con Exacto. arte y con sabiduría. Y punto. Y Exactamente. dijo, el AG no sirve para nada y voy a usar la J en todos mis poemas. Ya Y lo está. hizo el hombre y ahí está. Y Y es lo con que dos hay. cojones, ¿eh? Ahí está. Y es Ahí de los está, mejores de tío. la historia de España, porque es así. Y ya está. Exactamente, Pero exactamente, porque él podía. El resto tenemos que seguir lo que dice la RAE. O por lo menos exactamente. intentarlo, que nos podemos equivocar, por supuesto que nos podemos equivocar, pero por lo menos que se note que el libro está trabajado, ya guste más o guste menos, pero que se vea un trabajo detrás del libro. ¿Cómo ves tú la narrativa y la poesía andaluza hoy por hoy en el panorama nacional e incluso internacional? Pues la poesía, salvando excepciones que también las hay, considero que los poetas tenemos que hacer un poquito de autocrítica Ujú. y ver qué es lo que nos está fallando. Y me estoy incluyendo a mí mismo, porque evidentemente es un fallo de todo. Hay muchos factores por los cuales la poesía ha perdido un poquito su lugar. El primero de ellos es como la ha pasado a la filosofía y a muchas fases del conocimiento, que hoy en día lo imprescindible, vamos a llamarlo así, se borra y listo. Un momentito, porfa. Nada. Y otra parte es porque la poesía ha perdido un poco su esencia. No me remonto a la poesía de cuando el reino nazarí, ni a la poesía de cuando Roma, no. Estoy hablando de la poesía más reciente, ¿no? Hemos perdido un poco ese legado de Alberti, ese legado de Machado, ese legado de Lorca. La poesía tiene que tener un contenido.
La poesía tiene que decir algo. Y evidentemente los problemas de ellos no son los nuestros, son totalmente diferentes. Los problemas son muy diferentes. Pero la poesía tiene que hablar de esos problemas. Está muy bonito que tú le hagas un poema a una puesta de sol y es precioso, o a la luna. Yo le tengo muchos poemas hechos a la luna, es precioso. Pero también tienes que escribir a lo otro, porque si no la poesía pierde esa esencia que estos poetas, Juan Ramón Jiménez mismamente, o como hemos hablado, o Lorca, o Miguel Hernández, le dieron. Por eso esa poesía de esa época en España se valoró tanto y era tan importante, porque tenía un contenido y decías cosas que otros no se atrevían a decir. Y eso es lo que ha perdido la poesía. La poesía ha pasado a un tramo más vistoso, más bonito, más onírico, más adornado, pero ha perdido un poco esa esencia que la caracterizaba. Y yo creo que tenemos que recuperarla, que por suerte se está recuperando, también te digo, que hay una generación ahora de poetas jóvenes, no recuerdo ahora mismo, hay una chica en Cádiz que es maravillosa, pero se me ha olvidado el nombre, no me acuerdo de su nombre, Ujú. que es muy buena, muy buena, y se está recuperando un poco eso. Y creo que ese es el camino para que la poesía vuelva a tener el lugar que le corresponde. Y esto hablando de atribuirlo a la narrativa sí que creo que en España se hace buena narrativa. Yo lo considero de verdad. Que evidentemente te va a vender más Dan Brown, como tú has dicho, seguro que sí, pero eso no significa que no sea buena. Significa que no está bien comercializada, que es algo que también está cambiando, creo yo. Y que ahora, por ejemplo, tenemos el fenómeno Custodio, sin ir más lejos, del cual me alegro muchísimo, que al final muchas veces se demuestra que si le das una oportunidad a quien se lo merece o a quien lleva tantos años trabajando por algo, sabe usarla. Y Custodio es un ejemplo de ello, ¿no? De una persona que le dieron una oportunidad y ha sabido aprovecharla. Custodio ha estado aquí hace 3 semanas y es un tío formidable, Custodio es de 10. Yo estoy de 10, junto ¿eh? a él, estoy con él junto a otros escritores en una asociación, diría, que se llama La Trinchera de los Libros. Sí, Ahí sí, está sí. Yo he hablado con, espérate, ¿cómo se llama este Samuel. chico? Samuel, ¿no? Sí, Samuel. He Samuel. hablado con Samuel y tengo una relación directa, digamos, por redes y todo esto. Y, y yo no he formado parte de la trinchera, honestamente, porque es que yo con este proyecto que tengo entre manos, escribir un certamen de relatos que ahora estaba lanzando. Ah, estás lanzando un certamen de relatos. No lo Sí, sabía. en mi experiencia como escritor está 100 de 100 se llama. Ah, Son los 100 primeros que entren del 1 de diciembre al 31 de diciembre, que sean válidos, de ujú, acuerdo con las bases. Tienen que tener 100 palabras, están escritos en Tiny Roman 12 y ahora estamos en proceso de selección. Vamos, los 100 primeros que entren, pues se llama 100 de 100. 100 relatos de 100 palabras. ah, Y qué del guay. 1 al 31 de diciembre, los 100 primeros que entren, pues lo he montado con mi compañero Sebastián G. Sancho, también de Cádiz, y Ah, Belén sí, sí, sé quién Conde, es, vamos. Con Belén Sebastián Conde también. que es Sebastián hace muchas malagueña. cosas con Roleón también, con la Hombre, librería que claro, te está con, contando. con Esther y Antonio. Ahí Si yo va, con los Esther. conozco a Esther y Antonio, yo estuve saludando a Antonio este año en el Paseo Marítimo de Cádiz y estuve allí charlando un ratito con él y con Esther también, él me acerca a la tienda y también estuve charlando con ella y en la Feria del Libro de Cádiz también estuve allí en su stand y Ujú. estuve visitando y tal. Pues Sebastián G. Sancho y yo somos íntimos amigos, hermanos, y él ha hecho las 3 portadas primeras de mis 3 primeras obras y la cuarta, que era una fotografía que realizó también un compañero, él también le metió mano y la artistificó, digámoslo así, Ujú. ¿sabes? Entonces, y tú si te fijas en las portadas que ha hecho, el tío es un Muy pedazo bueno. de artista, músico y Sí. aparte escribe muy, muy bien. Y yo tengo el honor, bueno, él escribe las obras, yo escribo las mías y los primeros que las ven y las destrozan somos nosotros mismos. Es decir, yo destrozo las suyas y él destroza las mías para que estén mejor. Claro, ¿Entiendes pero o no? es que es así, es que eso no es, es algo que a la gente le cuesta un poco, sobre todo a la gente que tiene quizá un poco de más ego de lo que debería, ¿no? Y es que están muy equivocados, es que eso es necesario. Es que la única forma de que tu obra quede lo mejor posible es dársela a una persona de confianza que te diga, mira, esto no. Yo sé que a ti esto te está gustando mucho, pero no, esto no. Esto no, esto cámbialo, porque es que es esencial. Vamos, yo las personas que tengo, lo mismo. Me dicen con Armec dice, ¿no?
hay una escena en concreto que uno de ellos es un gran amigo mío, que no es escritor, pero yo no sé la cantidad de libros que lee este chaval al año. Una burrada, además, una persona con la que puedes hablar mucho de literatura porque ha leído mucho, mucho, mucho. Entonces, para mí, su opinión es importante. Por una escena en concreto de la novela me dijo, Quillo, esta escena la cortas de sopetón. Esto no puede ser. Dame más. A mí me falta, me falta. Y gracias a él ese capítulo quedó de los mejores de la novela. Gracias al comentario de él, de Juan José Claro, es de que Iglesia muchas se llama. veces no tenemos miedo a desarrollar por no cansar, ¿no? Pero a veces Exacto, te pide, cuando un lector te pide más, es exacto. cuando tú dices, me ha pedido más, esto quiere decir que, a ver, se dan dos besos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Por entrar dentro Claro, del claro. romance, ¿no? Y dices tú, no, que yo aquí me falta que le meta mano, porque tal, yo qué sé, Claro, ¿sabes? claro, claro. Entonces, pues tú te recreas un poquito más ahí y escribes una Exactamente. novela, una escena un poquito más intensa, ¿no? Totalmente, totalmente. Perfecto. Pues nos vamos asomando al final ya y la divulgación literaria en redes sociales no podemos pasarla por alto porque es parte importante de tu trabajo. ¿Tú Sí. cómo ves el papel de las redes en la literatura actual, José? Pues mira, te voy a hablar tanto bien como mal, ¿vale? De este aspecto. Te voy a Ujú, hablar bien porque creo que el trabajo que se está haciendo en redes con la literatura ha conseguido que una gran parte del público joven quiera leer. Y de hecho, ahí están las cifras. Que ahora mismo la gente joven está leyendo más que hace 15 años. Y eso en gran parte es por esto, por las redes. También el aspecto negativo que quizás todos leen un poco lo mismo. Solo somos algunos los que intentamos salirnos de esa ecuación y dar vista a otros autores y a otras autoras que no son los Brandon Sanderson, Rebecca Yarros y cualquiera, y Patrick Rufo, ¿no? Los tres de fantasía así más ujú, top. Y de ahí han salido grandes figuras nacionales como es el caso de Lucía Cerezo, 17 años, y está triunfando su novela, su saga, perdón. ujú. Y la parte negativa de las redes es que hoy en día si quieres ser escritor, prácticamente estás obligado a tener esas redes sociales y yo ahí sí estoy un poco en contra. Porque tú puedes escribir muy bien y que no te gusten las redes sociales. Y es totalmente lícito. Pero es que por desgracia hoy en día, para que te publique un libro, te van a mirar, te las miran. Es que no conozco uno, ni dos, ni tres, sino en muchos casos, no voy a nombrar ni las personas ni las editoriales, Sí, 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 sí. pero caso de Es, decir, es generalizado, ¿eh? De echarte para atrás exactamente. incluso sin leerte tu novela, porque dices, pero ¿tú dónde vas con 342 seguidores en Instagram, Ahí va. chiquillo? Pero hay casos ¿Sabes? peores de decirte, tu novela es excelente, nos encanta, pero no tiene seguidores. Gana seguidores y nos la vuelves a mandar. Yo conozco, Exacto. y no uno ni dos, ya digo, bastantes personas que esto les ha pasado. Y hostia, a Mm. mí eso me parece, creo que es un concepto erróneo. ¿Qué pasa? Que si Miguel de Cervantes naciese hoy y te enviase el Quijote, ¿se lo rechazarías por no tener Instagram? Me parece un Claro. poco surrealista, salvando las diferencias, ¿no? Pero siempre me gusta Sí, hacer sí, estas sí. comparaciones con burradas porque creo que así se entiende mejor. Ujú. Me parece eso un Muy poco bien. surrealista. Sí, sí, sí. No, no, no. A ver, es que estoy completamente de acuerdo contigo. Una cosa no quita la otra. Es decir, aparte que yo, pues también cuando tú sacas la primera obra y tal y cual, pues intentas, pues bueno, al fin y al cabo, hacer cositas. Dices tú, bueno, me voy a montar un blog, me voy a montar tal, porque esto empezó al final y que yo dije, bueno, me voy a montar un blog y ahí pongo quién soy y de dónde vengo, ¿sabes? Porque la gente un poco mi biografía y mis historias. Y Mm, después se fue convirtiendo en una página un poquito más amplia, tal y cual, y ya ves tú, entras a la página ahora mía y te encuentras 18 secciones y la mayoría todas tienen visitas por un lado o por otro, ¿sabes? Unas claro, claro. tienen más contenido, otras tienen menos, pero al final creo yo que se está creando algo rico, algo interesante, algo nutritivo, que es que la opinión de todos nosotros, o la experiencia más bien de todos nosotros, ¿no? Pues bueno, si alguien nos quiere escuchar y quiere saber qué es la literatura y cómo lo vive cada uno, pues puede tener esos matices. Lo que tú hablabas, ni negro ni blanco, grises. Cada uno tiene unos Exactamente. matices, ningún matiz es, unos son grises más claros, otros grises más oscuros, unos han tenido mejores experiencias, otros peores.
la mayoría de la gente que pasa por aquí está contento con la carrera o contenta con la carrera que ha llevado, pero tiene sus luces y sus sombras, como tu novela, ¿no? Como Alma Eclipse. Y yo te quería preguntar también, ¿qué esperas tú que el lector se lleve después de cerrar la última página de Alma Eclipse? Yo primero quiero que no me odie, ¿vale? Eso es lo primero, quiero que no me odie. Y después de no odiarme, quiero que se lleve esa, no diría que es una, se me ha ido la palabra ahora mismo, esa lección que plasma esta novela de la importancia de conocer y, como te he dicho antes, de conocer y gestionar tus propias emociones. Es una de las cosas las que de una manera más fantasiosa hablo en esta novela. Y igual como te he dicho antes, que ni lo blanco es tan blanco ni lo negro es tan negro. Que lleve un poco eso y sobre todo que la disfrute, que al final es lo principal. Una novela de ficción, lo principal es que la disfrute el lector. Claro, muy bien. Y ya para entrar, ya para finalizar, me gustaría hacerte ya la última cuestión y sería algo que tú ya dejarte un poquito el programa de tu mano porque esa charla que tú has tenido de manera obviamente fantástica, imaginaria, ¿no? Que te he propuesto yo sobre José adolescente, pues dejaba un poco claro los consejos que tú dejarías a un futuro escritor o escritora. Y me gustaría que, bueno, que tú te hicieses un poquito con las riendas del programa y compartieses con los lectores que estén descubriendo tu obra por primera vez. ¿Cómo, qué le contarías tú sobre Alma Eclipse y por qué tendrían que leerla? Pues considero que te deberían de dar una oportunidad al Eclipse por varios motivos. Es una novela de fantasía que se sale de los raíles de la fantasía. No, como he dicho antes, no es una novela basada en un periodo medieval, sino en un periodo actual, incluso futurista, donde la distopía es la voz cantante de esta novela. El mundo de fantasía al final termina siendo un atrezo de lo Uh que -huh, estoy contando en la novela. Un lugar donde nada es lo que parece y donde a cada paso que da el protagonista te lleva sorpresa. Y básicamente es una novela que todo el que la ha leído hasta ahora le ha gustado, por lo menos que me la hayan contado, le ha gustado y le ha sorprendido. Que sorprender hoy en día es muy complicado. Tiene un final impactante. Dicho todo esto, pues te digo palabras que me han ido diciendo los lectores. Un final impactante, un final que no te espera uh y -huh, que está gustando, uh -huh. aunque yo tenía miedo al principio, un poquito de miedo de este final, pero está gustando y eso es lo que me llevo. Perfecto. ¿Y por qué crees tú que ese final, a mí, yo es que escribo los finales por intuición, porque a mí me dice mucha gente, oye, es que el final, es que el no final, me ha gustado, me ha gustado. No me esperaba esto, pero tal, pero bueno, se queda un poco abierto, pero tal, porque yo creo que cada lector o cada lectora quiere escribir su final. Entonces No, todo el por mundo aquí supuesto. satisfecho con el final porque a lo mejor se imaginaba otro. Entonces, claro, cada uno podría escribir su final, es como una película, ¿no? Es que a mí me ha gustado muchísimo la película, pero al final no me ha gustado. Y claro, ¿qué te va a decir el director? Pues bueno, chiquillo, pues a tú la Hazla tú. película Claro, y haces un final, ¿no? A ver, exactamente. no se puede ser tan, tan directo ni tan... Pues entonces, claro, ¿cómo escribe Merazcayo esos finales? Esos finales, como te he dicho yo, siempre empiezo la historia por el final. Es algo que me gusta empezar las historias por los finales, porque soy más de mapa, aunque siempre uso la brújula en mis viajes, pero soy más de mapa y necesito saber a dónde voy. Entonces, cuando ya tengo el final bien desarrollado, bien, no bien escrito, sino sé que quiero llegar aquí, ya puedo Uh empezar a -huh, escribir el resto. Y los finales, en mi caso, no, en el caso de Arma Eclipse, es un final poco convencional, uh -huh. es un final que no es lo que la gente posiblemente esté acostumbrado a ver en un final, y es lo que creo que hace que tenga esta novela la originalidad que dicen los lectores que tienen. Perfecto. Pues con esto y con no se me olvide una posible invitación también a Rafael Jiménez, que creo que se ha dicho el guionista Sí, Rafael este Jiménez, señor, de Dos que Hermanas.
y es de Pues, 10. pues Es una también persona está. interesante y talentosa. Pues estas personas que tú has mencionado, si tienes contacto con ellas, porque a mí quizá me resulte difícil poder a veces encontrar la manera de acercarme a ellos, pues si tú eres tan amable de Sí, sí, sí. escribirle de mi parte y presentarle mi invitación a venir al programa, pues como yo entiendo que siendo amigos tuyos y tal, son buena gente, pues aquí la Sí, buena sí. gente yo le tengo las puertas abiertas siempre. Yo se lo voy a decir, de Entonces, hecho, a pues Macarena, como te he dicho, la veo mañana, que está conmigo en la presentación y se lo voy a comentar. A Rafael le perfecto. escribiré en estos días y a Enrique igual, y seguro que aceptan. Pues nada, perfecto, José. Pues me alegro de haber hablado contigo. Mi enhorabuena por tu novela, mi enhorabuena por tu hija y nada, mi enhorabuena por tu carrera literaria y espero que sigas contando por éxito tus nuevos objetivos. Ojalá que así sea y lo mismo, las gracias por ofrecer este espacio a tantos escritores como yo que están empezando y son menos conocidos, que estos proyectos son muy interesantes a la par de necesarios y que ha sido un placer, reitero, aquí estar contigo, ha sido todo muy agradable y como te he dicho, pues se lo diré a estas tres personas que estoy seguro de que se van a animar también. Perfecto, pues nada, pues a ver si nos vemos un día esto por la bahía, por Cádiz Quiera, y a nada, a disfrutar y a cuidarse. Meraz Cayo, José Cabello. Hasta la próxima, igualmente, José. Leonardo. Hasta luego.